Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, bienvenidos. Edición número 580 de la Mesa de los Sueños de los compañeros de Utopía de la agrupación Oestergel. Quiere decir que el lunes que viene, que va a ser la cena de fin de año, vamos a terminar el año 15 y entraremos el año que viene, si Dios quiere, en el 16. Así que bueno, pero yo primero quiero hacer una felicitación a todos los que estuvieron ayer en la plaza. Felicitaciones. Yo hace poco decía que si la gente quería saber cómo era la humanidad, se fijara en internet, donde no hay capitalismo, la gente comparte todo, se enamora, se pone amiga, viaja de una manera pacífica, confortable, a través de la web. Si uno quiere saber cómo es la humanidad sin el capitalismo, va a internet y lo ve con toda claridad. Si alguien quiere saber cómo es el peronismo, puede ir en los días del Bicentenario o puede ir ayer y ver cómo es la gente que celebra la cultura del amor en la Argentina, ¿no? Feliz, contenta, compartiendo con los pibes, con los viejos. Ayer fue una jornada memorable porque no había dónde ponerse, no había lugar, era imposible calcular cuánta gente por metro cuadrado entraba, porque como siempre el litro peronista no entra en una botella de litro. Y la verdad que no lo hicimos en triunfo, lo hicimos en derrota, porque nos habían tocado el culo, el poder nos había tocado el culo, y tampoco salimos furibundamente a decir, no, mueran los salvajes y solitarios. Solamente quisimos estar ahí para decirle a Cristina que estábamos con ella. Y ella nos dijo una cosa que hay que anotar, de las tantas que dijo, que hay que anotarlas todas. Pero hay una cosa que me parece interesante de destacar. Dice, yo voy a ir hasta donde ustedes quieran. Es decir, podemos pedir todo, compañeros. La reelección, podemos pedir toda la revolución que falta. Bueno, mucha gente importante esta noche, cada uno de ustedes es un militante y Dios sabe por cuántas razones deberíamos aplaudirlo y agradecerles. Quizás ustedes solo sepan, ni a veces ni siquiera uno sabe lo que es para la gente. Pero vamos a destacar dos o tres cosas antes de nombrar a las figuras que están aquí para hablar esta noche. Solamente decir que está el sobreviviente del ejército de Valle, el sargento Porfirio Calderón, héroe de la resistencia. Parece, Porfirio, parece que lo quieren saludar. Escolta del general Perón. Bueno, mucha gente linda, tanto a la banda del Inca, acá la Lucrecia Cardoso, miembro de Argentina Comunicación, bienvenidos. Están los del Frente Aduanero para la Victoria, son una banda tremenda. Están los compañeros de Comunicación Democrática, que ya han hecho dos productoras. Mucha gente joven que cree que es joda. Uno viene, cree que se puede filmar, se puede uno quedar en Calamuchita filmando como si fuera New York. No es joda, compañero. Hubo mucho camino para llegar hasta acá y ustedes se lo merecen totalmente. Incluso se merecen creer que es joda. Para eso lucharon tanto los compañeros, para que todo fuera más fácil. Y nos lo merecemos todos. Esta noche está mucha gente querida de Argentina de Comunicación, como Osvaldo Nemirosi, como Eva Pivovarsky, como Miguel Ángel Pizado, como Enrique Sorner, como Néstor Cantareño, como Osvaldo Papaleo, como Víctor Sajovic, mucha gente querida. Y
hemos invitado para empezar la noche a dos abogados, jurisconsultos, manchapapeles, que se cargaron sobre sus hombros la ley de servicio de comunicación audiovisual. Son las dos figuras más rutilantes del trabajo oscuro, duro, difícil que hubo para tener el primer proyecto de la ley de servicio de comunicación audiovisual y poder llevarlo a destino con todas las demás cosas que agregaron en los foros los compañeros. Y los invito para que hagan un análisis un poco más legal de la situación de la tocada de culo y de cómo estamos parados. Con ustedes, Damián Loretti y Graciana Penapol. Bueno, buenas noches a todos y todas. La verdad que cuando concebimos este encuentro con Martín, teníamos la expectativa que esto iba a ser un gran festejo, que íbamos a haber tenido el 7D, que finalmente era el principio de la igualdad de la ley ante todos y para todos. Pero bueno, no pasó. Y no pasó no porque haya salido, no pasó, no, el no pasar no fue algo natural. No pasó porque lo que hemos visto en los últimos días es un resumen violento, feroz, brutal, de las mismas causas que impidieron que tuviéramos una ley de radiodifusión desde que volvió la democracia hasta el año 2009. Porque es el país de la jurisprudencia. Entre otros males que tiene este país. El antinatura. ¿Y cuál es esa definición? Creo que todos hemos militado la ley, todos los que estamos acá sabemos perfectamente lo que costó, la militancia que significó, y fundamentalmente sabemos que la ley no salía y más de 70 proyectos desde que devolvió la democracia al país murieron en cajones del Congreso porque había fuertes intereses detrás. Intereses que además explican por qué la dictadura se dedicó a sacar una ley de radiodifusión en su momento. Y estos intereses se han ido refugiando en algunos sectores estratégicos, aquellos sectores que la democracia, en su intento de consolidar la institución, les permitió. Uno de estos sectores es el Poder Judicial. Y hay que tener claro que el Poder Judicial sigue estando poblado de personas que fueron designadas por la dictadura o que a su vez han designado quienes continúan en su línea de pensamiento. Esto es evidente. Pensemos hace 2 años. ¿No se escucha bien? Sí. Igual puedo gritar con el vozarrón, tranquila. Pero pensemos esto, hace 2 años tuvo que renunciar un fiscal, Romero Victorica, que le pasaba información al apropiador sobre el juicio que llevaba adelante la familia que intentaba recuperar a una hija que es una militante, se llama Victoria Montenegro. Ese señor era el fiscal de casación. Pensemos el juez que dio la primer medida cautelar a Clarín, Carbone, juez que había sido asesor de Onganía, juez cuya última aparición pública relevante había sido prohibir la difusión de la película La Última Tentación de Cristo. Ese es el Poder Judicial. Por algo con tanta sabiduría, Néstor, cuando llega con ese 22%, entiende que la democracia real necesita que algunos de sus poderes estratégicos se reformen y se vuelvan realmente democráticos. Y por eso lleva adelante, como lo decía Cristina ayer, esa reforma trascendente en la institucionalidad, que es una corte independiente. Parece que algunos teléfonos se activaron después y creo que, sin perjuicio de lo que resuelva la Corte, tenemos que analizar algo. ¿Cómo empieza este juicio? Este juicio empieza con un pedido que es absolutamente poco democrático. El juicio del 161, que hoy tiene trabada la aplicación de la ley antimonopólica, empieza por un pedido del Grupo Clarín para que un juez, el señor Carbone,
le impida al Senado de la Nación tratar el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, que ya contaba con media sanción de diputados. Así empieza. ¿Pero por qué hacen este juicio delirante? Simplemente porque es una técnica que se usa, que por supuesto no es lícita, que es el forum shopping, es decir, elegir un fuero, un juez amigo, que sabes que luego va a tomar la causa y va a resolver conforme a sus intereses. Con este pedido delirante de trabar por orden judicial la democracia, que a mí me parece que es simbólico. Esto empezó con un pedido de que la justicia trabara el debate democrático en la Cámara de Senadores. Y lo que pasó los otros días es la misma justicia trabando la implementación democrática de una ley que básicamente lo que quiere es devolverle a todos los argentinos la voz que se apropiaron. Porque esto es muy sencillo de explicar. Donde hay concentración mediática es que alguien se apropió de las voces que le pertenecen a muchos. Lo que le pedíamos a la justicia era que nos devolviera la voz. Lo que vimos ayer en la plaza fue básicamente un montón de argentinos y argentinas reclamándole y festejando la vuelta de la democracia, pero además reclamándole al Poder Judicial que le devuelvan la voz, que no nos pase lo que nos pasaba en los 90, donde caídos absolutamente fuera de la posibilidad de decir lo que pensábamos, fuera de la posibilidad de encontrar un sistema, solo quedaba el recurso de apropiarse del espacio público. Entonces así es como surgen los piqueteros, los que se toman el viejo espacio público que en los 90 había privatizado, es decir, las plazas, las calles, y cuando el primer periodista le pone a un piquetero el micrófono y le dice ¿por qué usted está cortando una calle?, este señor que se había quedado sin salud, sin educación, que se había caído del estado de bienestar, recupera la categoría que el liberalismo no le había podido quitar, porque soy ciudadano y tengo derecho. Este reclamo, que necesita la toma de una calle, de una plaza, la necesita porque no había sistemas para expresar esta idea. El desempleado no tenía dónde contar la tragedia de que se quedaba sin desempleo, y lo que era peor, hemos visto parodias crueles, había concursos de televisión donde el premio era ganar un trabajo. Esto pasó en televisión. Esta es la crueldad de un sistema que le quita la voz y donde los problemas sociales, donde el hambre, la falta de trabajo, la falta de esperanza básicamente, se convierten en una parodia de la cual uno puede salvarse bailando por un sueño. Me parece que es... Lo que me parece importante, y antes de pasar a explicar la cuestión procesal, es que esto no es una lucha por un artículo y no es la lucha contra un grupo económico que le ha hecho mucho mal al país, pero básicamente es la lucha por la dignidad de la comunicación, por la posibilidad real de decir con respeto y dignidad lo que nos pasa, donde lo diferente no sea discriminado, donde lo diferente no sea objeto de burla, donde nuestras tragedias cotidianas sean tratadas con el respeto que ellos merecen, donde los chicos que infringen la ley tengan una segunda oportunidad y no sean fusilados mediáticamente. Estamos buscando la dignidad de la comunicación popular. Eso es lo que importa y eso es lo que reclamábamos. Mucho más allá de un grupo, mucho más allá de todos los grupos, es importante entender que la pelea es por la dignidad de una comunicación que nos refleje y nos represente. En este punto es donde estamos parados. En este punto estábamos parados allá por el 2010, con Néstor todavía vivo, cuando la Corte Suprema de Justicia tomó finalmente un recurso extraordinario para ver cómo se resolvía la cautelar que impedía la aplicación del artículo 161. Y determinó algo que va a repetir 2 años después, que ninguna cautelar puede confundirse con el objeto de fondo. Y para quienes no son abogados, la acción de fondo es, por ejemplo, la constitucionalidad o no de una ley. La medida cautelar es una medida provisoria que solo tiene por objeto proteger el eventual resultado de un juicio. Para explicarlo claro, supongamos que yo le demando a alguien por una casa. La medida cautelar impide que ese alguien venda esa casa, porque si yo 5 años después gano el juicio y la casa ya es de 5 personas distintas, probablemente gané el juicio en vano. Ahora, nunca una medida cautelar puede confundirse con la casa en sí mismo.
y han surgido como una idea provisoria. Esto lo dice la Corte, lo dice en el 2010, cuando le ordena al juez de primera instancia que le fije un plazo de duración. Cabe resaltar que Carbone y esta Cámara de Jueces Viajeros se negaron. Incluso la Cámara dice algo muy divertido: desmiente que Clarín sea un monopolio. Yo veía ayer, cuando volví a la repetición de un programa, y decía: qué concepto raro de posición dominante que nos están explicando en la televisión, porque veía un circulito que decía Cablevisión y que incluye 257 licencias, 257 localidades del lugar, y en otro lugar, al igual que Cablevisión, había un circulito para comparar que decía fútbol para todo, 5 horas diarias durante el fin de semana. Eso es el principio de la desigualdad. Ellos le llaman monopolio estatal al mínimo de información y de acceso a bienes culturales que todos los ciudadanos tenemos, no solo porque así lo dice nuestra Constitución, los dicen los tratados de derechos internacionales, sino porque además es el principio básico en virtud del cual nunca las razones de mercado pueden condicionar el acceso a la información. Y es importante resaltar algo: la libertad de expresión no es el concepto liberal como un derecho que grita y no escucha. Esa libertad de expresión, entendida como el derecho a decir lo que uno piensa, es un derecho inconcluso si no va acompañado del derecho de acceso a la información, el derecho a acceder a múltiples y plurales fuentes. Nosotros estamos peleando no solo por poder decir lo que pensamos, sino por escuchar lo que piensan los demás, lo que no conocemos, los que no podemos saber. ¿Cómo puede ser que en la Argentina haya solo un clima y es el de Capital Federal? A ver, de pronto me quieren decir que San Juan también se está convirtiendo en una ciudad tropical, porque el pronóstico en San Juan, al que tenían acceso mis padres que viven ahí, eran tormentas en el desierto que es San Juan. Esa imposibilidad de acceder a múltiples fuentes de información es lo que viene trabando esta medida cautelar, que volvió al juez de primera instancia, volvió a la Cámara, y finalmente la Cámara no solo rechaza el pedido de el Estado en relación a que no se haga lugar, es decir, a que se permita el inicio del proceso de desconcentración, sino que además lo hace más gravoso. Es decir, donde antes estábamos esperando una sentencia de fondo, ahora la Cámara le inventa un año más. Es decir, y vamos a ser claros, esto no es gratuito y esto no es derecho. Este juicio hace rato que se escapó del derecho. Esto es política, es la misma apuesta que Clarín se dio en el 2011, cuando apostó todas sus fichas a inventar candidatos que pudieran ganarle a esta presidenta que sacó el 54%. 55. Sí, según las precisiones, pero el 54 ya es un número mágico, es como el 7. De puro cabulera. La verdad es que lo que vimos en los últimos días fueron los últimos espasmos de un poder que en la Argentina se niega a morir. Es el mismo poder que se negaba a pagar las retenciones. Es el mismo poder que no quiere que los ingresos extraordinarios paguen impuestos extraordinarios. Es el mismo poder que se horroriza de la asignación universal, echándole la culpa a la excesiva carga tributaria. Es el mismo poder que reclama poder comprar dólares con dinero que evade del fisco. Ese poder que está acostumbrado a manejarse con absoluta impunidad y con absoluta invisibilidad, es el poder que está pidiéndole a quienes le garantizan esa invisibilidad, es decir, a los medios concentrados, que se mantengan. Y vamos a ser claros, lo que estamos viendo en la justicia es parte de eso. El terror de los jueces no es desempeñar mal su tarea. El terror de los jueces es que su mal desempeño salga en las páginas de los diarios. A nadie le importa si lo hacen bien o mal mientras no se sepa. Es esa cadena de impunidad, básicamente, lo que está defendiendo un sector absolutamente espurio, que es la Corte. Y pensemos esto: uno de los jueces que decidió está casada con un abogado de Clarín. No, pero para que permitiera de las carreras
A ver, ¿qué es lo que resuelve esta abogada casada con, esta jueza casada con un abogado de Clarín? Que va a resolver un juez que acaba de recibir un viaje por 15 días, todo pago, que se fue de la manito en el avión con los abogados de Clarín. Imagínense, yo les pregunto algo, ¿cuántas ONG de pobre conocen ustedes que pueden llevar jueces a eventos científicos al exterior? Ninguno. Si a nosotros nos dicen, si nosotros tenemos un juicio y nos dicen que nuestro juez se fue con el abogado de la contraparte, no solo lo recusamos, le acomodamos una trompada. No nos engañemos. ¿Eh? Claramente. No, pero yo me autodenuncio, yo estoy instigando a la violencia. Pero vamos a hacer, y se escandalizan, yo leí el comunicado, todo un fuero recusado. ¿Y cómo no vamos a recusar todo el fuero? Si el que no está casado es un juez viajero y el que no es cómplice de los otros, porque al momento de tener que elegir entre las leyes de la democracia, las leyes largamente militadas, eligen los privilegios corporativos y dicen es perfectamente normal que los jueces viajen invitados a eventos científicos. No, señores, no es perfectamente normal. Si el que le paga ese viaje está litigando contra el Estado, está litigando contra la ciudadanía y está parando una ley que demoró 26 años y que es fruto de la propia democracia. Para terminar esto, creo que es importante, muy importante, entender que el desafío no es liquidarlo a Clarín, o no es lo esencial. La ley es mucho más que matar un grupo. La ley es garantizar la pluralidad. Y nuestro compromiso que renovamos ayer en esa plaza hermosa, con esa belleza de las plazas que podemos llamar nuestra, que nunca van a conocer los que festejan cautelares, es aplicar la ley en su totalidad. Y es nuestra responsabilidad, es generar nuevas voces, nuevos canales, nuevas radios. No podemos quedarnos en que esta ley sea, como ellos que son profetas del odio, una ley desde la destrucción. De esta ley tienen que nacer millones de voces, porque aún cuando los privilegios corporativos nos sigan trabando la desmonopolización, tenemos un compromiso ético y un compromiso democrático, que es hacer escuchar la voz con la dignidad de un pueblo que la tuvo callada durante 26 años. Muchas gracias. Buenas noches. Hola. Buenas noches, compañeras y compañeros. Para los que venimos militando estas cosas de la comunicación desde el 88, en mi caso personal, estar acá hablando es casi más difícil que las tesis de doctorado. Así que sepan bancarse los yerros. Decía Martín que nos hicieron una tocadita, y bueno, en este proceso de reconfiguración del mapa de medios, de democratización, de haber salido de las clandestinidades, haber salido de los allanamientos, haber salido de las policías secuestrando equipos, haber salido de concursos truchos, de privatizaciones escandalosas. La verdad, aguantar un poquito más una cautelar no nos hace demasiada mella. En el año 85 los compañeros secuestraban los equipos. A los compañeros de los medios comunitarios no lo dejaban participar de los concursos, no es que perdían, no lo dejaban ni entrar. Armaban amañadamente planes y concursos en los cuales no se podía entrar y te pedían de patrimonio neto el doble de la inversión a realizar en nombre de solo Dios sabe qué, y en la Argentina era más fácil comprarse un tren en las privatizaciones que poner FM de 50 vatios. Era la época en las cuales los compañeros ponían los equipos transmisores arriba de los ascensores cuando venían a secuestrar los de la CNC, porque no los encontraban, obviamente porque los tenían arriba de la cabeza. Veníamos de una instancia en las cuales a FM Alas del Bolsón la descalificaron porque, o le bajaron el puntaje en servicios informativos porque no tenía información sobre el tráfico. Había que explicarle a alguien que en el Bolsón no hay ni semáforo. Entonces, insisto, demorar un poco más con una cautelar no es tan complejo.
Y además digo, no es tan complejo porque si hay algo para estudiar en las facultades alguna vez es el efecto de fijación de agenda, eso que nos cuentan, que inventaron los gringos hace un tiempo, sobre cómo los medios ponen los editoriales y con eso configuran, no sé si las opiniones, pero sí los temas a discutir. Lo que hay que hacer hoy, mañana, pasado, hasta que se resuelva todo este tema de la cautelar, y por eso es bueno una reunión de militantes, es que cada uno de nosotros nos apropiemos de 5, 6, 7 cosas que se han hecho y comentarlas en el barrio, en la entrada de la cancha, a los pibes si todavía les queda la escuela, porque tomaron las escuelas en la ciudad de Buenos Aires para protestar y les estiraron las clases hasta la semana que viene. Digo, en cada lugar, en cada reunión, en cada peña, tenemos que contar qué es lo que se hizo. Tenemos que contar que hay 250 radios de muy baja potencia adjudicadas, que hay 692 concursos llamados, que está funcionando la TDT, que hay 150 escuelas y colegios secundarios que tienen sus radios. Nosotros por ahí no nos damos cuenta porque ya estamos crecidos. Para un pibe de 15 años, hablarle a sus compañeros en una asamblea de centro de estudiantes le cambia la vida. Hablarles a 5.000, 6.000 o 20.000 compañeros que viven al lado de él no tiene retorno en términos de actividad y liderazgo. Hace 2 días se inauguró tres se inauguró en Bariloche la primera televisora de pueblos originarios. Y además hay otras 25 radios ya adjudicadas. Ahora hay uno que preguntó ¿por qué, a quién le importa que los wichí tengan radio? Bueno, obviamente a los wichí. Pero además, hay que empezar a hacerse cargo de que cuando se firman compromisos internacionales, y no de deuda externa, sino de garantía de derechos, también hay que cumplirlos. Digo, los que andan por ahí lloriqueando que no le queremos pagar al juez Gresa, y felicita al juez cuando se embarga, también hay que hacerles acordar que otros tratados internacionales también hay que cumplirlos. Por ejemplo, el 169, que dice específicamente que los estados deben garantizar los mecanismos suficientes para que los pueblos originarios garanticen sus culturas, la preservación de sus culturas y la difusión de sus culturas. Eso se hace con medios de comunicación, no se hace gritando ni con señales de humo. O sea que, ¿a quién le importa a los wichí? A la OIT, por ejemplo. Tenemos 3.000 horas en el banco de contenidos audiovisuales esperando pantallas nuevas. Acá asiente el compañero Calvi. Tenemos servicios informativos propios. Tenemos 3.000 productoras anotadas en el INCA para participar en los concursos. Tenemos premios internacionales a la programación que se ha hecho en base a los fondos de fomento. Tenemos 250 cooperativas con sus trámites ya iniciados, 100 de ellas ya adjudicadas, que era el monje negro de la comunicación porque venían a llevarse todo puesto. Bueno, están funcionando y nadie se fue y se quedaron sin nada a causa de las cooperativas. Digo, para empezar a desentrañar los mitos. Ahora, la pregunta del millón que Martín nos desafía es algo sobre la constitucionalidad. ¿Por qué la ley no es inconstitucional? No, eso no garantiza nada. Lo aseguro, de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, algunas cosas salen y no son necesariamente constitucionales. Así que atajemos. La cuidamos nosotros, la peleamos. Es más, ¿se acuerdan que en algún momento, así como metieron una medida cautelar, algunos planteaban hasta que no cambie la composición del Congreso? No se puede votar porque el Frente para la Victoria había perdido las elecciones. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, era otro modo de decir que el Congreso no debata. Ahora, lo que se olvidaron de contar es que cuando se votó la ley de reforma del Estado en agosto del 89, también estaban los diputados del partido que había perdido las elecciones. Ahora, para hacer las privatizaciones sirve, pero para hacer la ley de medios no. Así no es la democracia, ¿eh? La regla para un lado también sirve para el otro. Insisto, en función de empezar o seguir desentrañando sonceras. Otro tema. Se van a afectar las fuentes de empleo. Hay que tener un poco de autoridad moral y conocer los hechos. Al año del vencimiento del plazo de protección de
empleo, los que se hicieron cargo de los canales privatizados, si no fuera por el sindicato de televisión y los sindicatos que formaron parte de la COSIMECOS, se cargaban hasta las puertas. Y cuando unificaron Cablevisión y Multicanal, hubo que salir a bancar. Y aquellos que tenían producciones independientes, no sindicalizadas, ¿saben dónde quedaron? Bueno, vayan a buscar dónde funciona PIE hoy. Y en el mismo sentido, ¿se acuerdan que existía BCC? ¿Y Cablín? ¿Saben dónde está Cablín? Junto con las otras 6 señales que se cayeron al día siguiente de que partieron el canal. De vuelta. Los sindicalizados Y la manzana. los sindicalizados la aguantaron, los no sindicalizados, bueno, uno está en el Senado protestando contra la ley de medios también. Extensor, no lo dice por pudor. Entonces, si uno camina por Córdoba, por ejemplo, encontrará que todavía las tapas en la calle dicen BCC. Tampoco se han matado haciendo inversiones. Digamos la verdad, que mal no viene. Ahora, ¿alguien conoce una señal que se llama Sembrando Satelital? Y claro, mientras sigan mirando los canales monopólicos, no hay modo que lleguen. Gol TV. Bueno, alguno que mira la TDA, perfecto. Entonces, en ese esquema, ¿por qué la ley es constitucional? Porque en la Constitución argentina están incorporados los tratados internacionales de derechos humanos, todos. Y los tratados se aplican en las condiciones que dicen sus órganos de aplicación. Corte Interamericana, Comisión Interamericana, en el caso del llamado Pacto de San José de Costa Rica. La Corte Interamericana dice que este derecho de doble vía, social e individual a la vez, que se llama derecho a la información, que garantiza que todos tengan derecho de recibir, difundir e investigar informaciones y opiniones e ideas, no es un derecho meramente declamativo. Implica el derecho a contar con los medios técnicos necesarios para su ejercicio. Entonces, primera cosa a tildar, no es un derecho que se boquea, es un derecho que hace falta ponerlo en efectivo ejercicio con los medios técnicos necesarios. ¿Cómo se hace eso? Con radios y canales de televisión y señales. ¿Esto no va al fondo del 161? Capaz que sí. Dice también la Corte Interamericana del 85 que este derecho no puede ser excluido de ningún modo a nadie, que no se acepta ningún tipo de discriminación por ninguna razón. La ley se hace cargo de eso. ¿Tiene que ver con el 161? Quizás no directamente, pero vamos a ver que sí. En el año 2001 y en el 2007, los relatores de libertad de expresión, que son las autoridades de la aplicación de la situación de la libertad de expresión en el contexto de sus convenios específicos, Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración de Naciones Unidas, dicen en el año 2001 que debe haber 3 tipos de medios de comunicación: públicos, privados comerciales, privados sin fin de lucro. ¿Qué hizo la ley argentina? Se hizo cargo de eso. ¿Tiene que ver con el 161? Es otro artículo, pero vamos a ver que sí. También dice en el año 2007 que la razón de ser de la regulación de la radiodifusión es la garantía del pluralismo y la diversidad. Y acá empieza a jugar otra cosa. Los sectores conservadores de la comunicación, así como los de la economía, dicen que el Estado no tiene que hacer nada. En este caso, abstenerse de censurar. Pero ese paradigma es viejo. Ese paradigma es contrario al derecho a la comunicación, que es el paradigma de la ley. ¿De dónde sale esto? Por ejemplo, de la Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, que los Estados tienen la obligación de proteger a la producción de sus contenidos para no caer en el modelo de la Organización Mundial del Comercio, que se limita a flexibilizar la circulación de bienes y servicios. Ya que está Calvi, lo aprovechamos. Imagínense ustedes si el Estado argentino no fomentara el cine. Es exactamente lo mismo. Es no proteger a los propios. Otra sanata o soncera. La ley, esto lo deben haber visto escrito, la ley favorece más a los extranjeros que a los argentinos. ¿La vieron esa, no? Bueno, es muy sencillo. Al único argentino que no se protege en las mismas condiciones que al resto de los argentinos es el que es el dueño del caño. Por la sencilla razón de esto que hablamos recién, porque no deja entrar la competencia al caño. Y cuando hay monopolio de caños, o de caño, porque hay uno, todos los demás no pueden participar. Y eso tiene que ver con las reglas del artículo que está impugnado. Entonces,
Si seguimos mirando todo esto, llegamos a la declaración de principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana, que es el nudo del problema. Ojo, todavía no entré a la ley. Estoy entrando a por qué hay que interpretar los tratados internacionales como dicen las reglas de esos mismos tratados. En el año 2000 la Comisión Interamericana dice: los monopolios y los oligopolios en la comunicación social restringen la democracia porque afectan el derecho a la información y la libertad de expresión y deben estar reguladas por leyes antimonopólicas. ¿Qué pasó? La Argentina se hizo cargo de eso. Entonces, ¿dónde está el fondo de la discusión? ¿Cuánto es monopolio? ¿Cuánto es oligopolio? ¿Cuánto es situación de abuso de posición dominante? ¿De qué modo se regula y a partir de cuándo? La decisión de la constitucionalidad o no de la ley radica en eso, en de qué modo la Argentina se hace cargo de un compromiso internacional. Ahora, cuando uno habla con la gente de la Comisión Interamericana, te dicen: no, miren, esto no pasó nunca en ningún lado. Bueno, ¿y cuál es el modelo? Uno pregunta ingenuamente. Dice: bueno, mirá las recomendaciones del derecho comparado. Entonces nos fuimos a buscar el derecho comparado. La UNESCO en el año 2008, en un documento que se llama Indicadores de Monitoreo de la Libertad de Expresión, dice que cuando la situación de la libertad de expresión está comprometida por la concentración que existe en un determinado país, tiene 4 reglas para tomar. Primero es rechazar licencias a quienes ya tienen otras. Segundo es rechazar pedidos de fusión a quienes ya tienen más de una licencia. Tercero es aplicar reglas de desinversión en inversiones mediáticas existentes. Cuarta, adoptar sanciones en caso de incumplimiento reticente. ¿Qué hicimos? Tomamos el modelo de UNESCO en el contexto de lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa es toda la ciencia, el problema es que lo hicimos. Nadie se anima a hacerlo, nosotros sí lo hicimos. Entonces, volviendo a ¿qué modelos hay con esto? ¿Qué es esta cosa de la desinversión? No es expropiación, no es nacionalización, es una putadita socialdemócrata, si ustedes quieren. Es decirle a alguien que está en situación de predar el mercado y que no dejar que todos los demás que hicimos la lista, que tienen que empezar a florecer, puedan asentarse, es decirle: lo que te sobra de un modelo de medición, de control de concentración atinente a modelos del derecho comparado, lo que te sobra, desensamblás y lo vendés. Tráeme el comprador que quieras. De lo que se trata es de tener unidades atinentes, razonables, proporcionales al tamaño del mercado argentino. ¿Por qué? Porque si no, los demás no pueden vivir. Si uno acumula el cable, más la publicidad que tiene en el cable, más las 7 señales, más la televisión abierta, más la M, más la FM, cuando van a vender publicidad tienen 2 escalones. Si anuncias en todos te hago un descuento. Y si no anuncias en la competencia te hago más descuento. Y el otro vive solo de la publicidad de la televisión abierta. ¿Se puede vivir? No. ¿Pueden aparecer más medios? Seguro que sí, pero ¿pueden convivir? ¿O se los van a llevar puestos? Pues si no compras el canal que yo quiera venderte atado al resto, no te lo vendo. Porque así se configuró, y vaya un homenaje a Julio Tapia, el primer presidente de la Asociación de Circuitos de Televisión por Cable, que hace unos años denunciaba fútbol de primera, ciudadanos de segunda. Y decía: si se monopolizan los derechos de venta del fútbol, que es lo que se llama una señal relevante, o de interés relevante, el resto va a desaparecer. A uno le vendían la señal, al otro no. Uno quebraba porque se le iban los abonados y el otro se endeudaba porque compraba por el valor de la plaza. Resultado: superposiciones de licencias, levantamiento de una señal y acumulación. Multipliquen eso y es lo que explica cómo alguien tiene 170 localidades y 250 licencias. O le sobran licencias o le faltan localidades o se quedó con todo, que es lo que pasó. La ley tiende a restañar eso. La ley es expansiva de derechos y restaña la idea en los medios como espejo y ventana en los cuales verse reflejado, ver al mundo y que el mundo te vea. No hay ni un solo ápice que justifique que hay atropello a la libertad de expresión. ¿Afecta intereses económicos? Sí. ¿Afecta derechos adquiridos? No.
Porque nadie tiene derecho en el derecho público argentino a sostener una situación jurídica determinada para siempre. Y porque los derechos vinculados al control de la competencia se aplican, se han aplicado en medios, se han aplicado en otras industrias, incluso de modo retroactivo. Todo esto está planteado en las contestaciones de demanda. Graciana se ha hecho cargo puntualmente de incorporarlo. Insisto, para que vayan al bar mañana, munidos con la ley y los ejemplos. Ahora, dale. Y hay un detalle no menor. El Grupo Clarín en particular habla de derechos adquiridos y se olvida que la fusión Clarín Cablevisión Multicanal se rechazó con la ley de la dictadura, porque no es que no quieren cumplir esta, tampoco cumplían la ley de la dictadura, acumulando más licencias inclusive de las que la permitía tener. No tienen licencias, cada licencia que explotan lo hacen en completa ilegalidad. Tienen rechazadas esas fusiones, las tienen rechazadas porque el problema de Clarín, en este caso puntual, no es la nueva ley, es cualquier ley, porque llevan años al margen de la ley. Pero hay que recordar esto, no hay derechos adquiridos. Las compras fueron hechas en violación a la ley. Es como si uno fuera a reclamar un auto que compró en Los Gitanos. Eso es lo que está parando la justicia argentina. Entonces, para poner en la maleta de primeros auxilios, un leve repaso de aplicaciones de leyes antimonopólicas en las cuales se le obligó a alguien a dejar de hacer algo que estaba haciendo. ¿Eso afecta económicamente? Sí, seguro. Pero nadie tiene derecho a hacer pelota al mercado por su sola voluntad. Prevalece el interés general. Ejemplos. El desarmado de la industria petrolera en Estados Unidos. Integración vertical, desde el pozo hasta el surtidor. Le faltaban solo los kiosquitos. No es chiste, es cierto. ¿Qué le dice el gobierno de Estados Unidos? Y cito el gobierno de Estados Unidos, pues teóricamente es el paradigma del respeto de las libertades, en los cuales nadie controla más allá de lo que se corresponde. Le obligaron a Standard Oil de modo retroactivo, porque la ley es posterior a la situación, pero los daños eran posteriores, regían hacia el futuro, le obligaron a desarmar su cadena, en el cual el producto de un eslabón era el insumo del otro. ¿Le suena papel prensa? Es parecido a eso. Microsoft, desensamble de sistema operativo con aplicativos. La empresa telefónica AT&T, desensamble de siete locales, lo que se llama en la jerga las Baby Bells, y una empresa de comunicación internacional por separado. Citizen Publishers, el tótem absoluto. La prensa gráfica no se toca. Bueno, sí, también se toca. Operación conjunta de 2 diarios, los obligaron a dividir lo que se llaman facilidades esenciales. Paramount y Lorraine en la industria del cine y la distribución del cine. Associated Press, obligando a que Associated Press le abriera sus despachos de noticias a quienes no eran socios. Es decir, violar la sacrosanta sociedad comercial norteamericana. En todos esos casos se le dijo: hay abuso de posición dominante, tenés que dejar de hacer lo que estabas haciendo. ¿Eso afecta intereses? Sí. ¿Es ilegal? No. ¿Afecta derechos adquiridos? Tampoco. ¿Qué pasó en la Argentina? En petróleo se aplicó con Pérez Compán, se aplicó con Endesa en electricidad, se aplicó con Bimbo en la industria del pan. Diversificaron la venta de las señales de televisión de fútbol en el caso de torneos y competencias. Bueno, más complicado, Fintel, Liberty, etc. Y en algún momento le obligaron a Telefónica de España a desapoderarse de uno de los 2 canales que tenían. Con lo cual en la Argentina tampoco es novedoso que alguien desinvierta. Lo que no pueden justificar es retirarse del negocio y decir que eso es un daño, cuando estaban en situación de abuso de posición dominante del mercado, predando la competencia. Esto es tan viejo como la instalación de los mecanismos de controles antimonopólicos. Lo que pasa es que había gobiernos que no lo cumplían. El problema serio que tienen con nosotros es que nos tomamos en serio las cosas. Aunque parezcan putaditas socialdemócratas, lo que queremos hacer es que cada esquina de la calle se transforme en un canal de televisión. Gracias, compañeros.
Tienen 2 abogados en el estrado y no los quieren echar, Me quedo acá a vivir. Compañero, en los años 70, ¿cómo cree que se hubiera resuelto esta cuestión? Acá hay algunos participantes con más canas que yo que le pueden dar fe de eso. Hay un tal Gallego Cantariños que te cuenta cómo se resolvía. Bueno, a ver, dígame. ¿Cómo sigue? En realidad yo voy a preguntar después del Persaltum que vimos todos Hoy la Corte rechazó el Persaltum. claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? ¿Cómo sigue? A ver, voy a dividir en 2 planos de análisis para contestarte. Respecto a la medida cautelar, es decir, aquello que impide la aplicación de la ley, lo que va a pasar es que el Estado va a presentar el recurso extraordinario. El plazo de presentación de un extraordinario son 10 días, pero el fallo de la Corte dice hoy que podrá la Cámara ajustar los tiempos a los fines de reducir. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de una instancia que es la feria judicial, cierran los tribunales y todo se corre para febrero. Eso respecto a la medida cautelar. Respecto a la acción de fondo, hace más de 2 meses que ya se contestaron los alegatos y el juez está trabajando en la sentencia, con lo cual deberíamos tener, sería previsible tener sentencia a partir de ayer. Hay que entender que el juez tuvo el expediente recién cuando se expidió la Corte hace un par de días, porque una de las picardías del juez de las Calleras era haberse llevado el expediente entero para que ningún juez del fondo pudiera empezar a analizar. Mira, yo te diría, por lo que el volumen del expediente es un expediente que exige algún nivel de análisis, es un juez con fama de estudioso, pero por una cuestión casi de olfato, te diría, debe ser muy duro pasarse un enero con tanto poder soplándote en la nuca. Así que yo creo que vamos a tener sentencia antes de la feria, sería lo previsible. De ahí en más, ¿qué es lo que va a pasar? Va a apelar Clarín, intentando que esa apelación tenga efecto suspensivo, ir a la Cámara de los Jueces Viajeros, que si no estallan en Miami se van a tratar de dictar la inconstitucionalidad, y yo creo que para eso se va a usar una herramienta que se aprobó recientemente en el Congreso, que es el Persaltum, que va a permitir que entienda la Corte. ¿Y cómo termina la historia? Para mí, yo creo que la ley es absolutamente constitucional, y te diría que la Corte ya hizo un guiño al respecto cuando en el último considerando de la sentencia del 22 de mayo, dijo que no veía en este proceso ninguna afectación de derechos a la libertad de expresión y que en todo caso era una discusión patrimonial. Cuando es una discusión patrimonial, la inconstitucionalidad, ya no se discute constitucionalidad e inconstitucionalidad, sino que estamos hablando de dinero. Con lo cual, esto va a terminar siendo como debió haber sido eternamente. En todo caso, como debió haber sido desde el principio, un caso de daños y perjuicios si los hubiere. Yo creo que no hay daños y perjuicios porque además quien reclama no tiene ningún derecho. Toda la propiedad que invoca, primero no es propiedad, porque las licencias son concesiones especiales del Estado, donde el Estado puede retirarlas. Digo, vamos a tomar un análisis. Supongamos los caminos, hoy tienen peaje. Si mañana, por una cuestión estratégica, nosotros dejamos sin efecto los peajes, todo el mundo entendería que los caminos son estratégicos y que es un derecho del Estado. Ahora, ¿qué tal si concebimos las redes como caminos por los que circulan en vez de camiones y autos, información, ideas, opiniones? Son los mismos caminos, solo que no se ven. En segundo punto, creo que no hay derechos adquiridos. Y en tercer punto, creo que, reitero, como en piedra, papel, tijera, tijera, libertad de expresión pega nuestros derechos. En este caso, cualquier intento de invocar el derecho de propiedad nunca puede significar un cercenamiento de la libertad de expresión. Y en este caso, y lo que está muy bien acreditado en la prueba que presentó el Estado, es cómo la situación de concentración mediática de la Argentina es cuanto menos dramática. Está muy bien acreditado hasta qué punto está cercenada la libertad de expresión, y además está cercenada de una manera terriblemente compleja, porque algunos dicen en la Argentina hay muchos medios, entonces no hay posición dominante, pero eso es una gran mentira, porque vamos a suponer, si mañana yo me levanto y pongo la radio cuando me voy a trabajar y me dicen que Damián es un asesino serial,
Podría ser porque es abogado, aunque es de los buenos. Y yo llego a mi oficina desesperada a buscar el diario, y el diario dice: ilustre abogado de libertad de expresión habría cometido muchos asesinatos. Entonces yo al mediodía me siento a ver un programa en el canal 13. Me dicen: hay un abogado que supo ser un gran especialista que tendría... Ahora dicen que hay un abogado que sería asesino serial. En la noche me siento a ver el programa ese de 2 sobres, y hay 5 tipos opinando sobre por qué un abogado se volvió asesino serial. No hay muchas voces de un mismo mensaje. Y en todo ese tiempo el asesino serial no tuvo nada para decir: no, señores, yo estaba visitando un cementerio, los cadáveres no son míos, por ejemplo. Este ejemplo te decir, yo creo que la ley es absolutamente constitucional, creo que la Corte ya hizo un medio guiño. Si me preguntas, estoy muy preocupada por cosas que veo de profunda desinformación y cómo se está desdibujando lo que estamos defendiendo. Pero de marchar todo medianamente bien, de que esta Corte honre el compromiso democrático de Néstor de nombrar juristas y no amigos, y que los jueces actúen con algo de idea republicana y no solo la reclamen, creo que deberíamos tener finales de abril un fallo definitivo de la Corte consagrando la constitucionalidad, que no quiere decir que haya que haber esperado tanto para empezar a aplicarla. Y yo reitero, mientras no desmonopolicemos, creemos. Digo, por cada día que no tenemos desmonopolización, abramos una radio, abramos un canal. Si no le ganamos por las buenas, le vamos a ganar por los gritos, por la prepotencia del peronismo. De cada esquina. A ver, el canal Mapuche, ¿es cierto que no, Spolky le cedió los... No, a ver, yo te digo la información que tengo. El CN23 le cedió parte de los equipamientos. ¿Podés repetir la pregunta? Pero... fue el director de... Eso. No sabemos cuál fue la primera equipamiento. Ah, ¿no tienen? ¿Podés repetir la pregunta, por favor? A ver, yo te digo lo que yo pregunté, a mí me entró la misma duda y dijeron: no, hubo una sesión de equipamiento, listo. En cada esquina un canal me parece maravilloso, y cada cooperativa, yo soy partícipe en canales comunitarios, una serie de cosas, pero resulta de que, digamos, en esta etapa aparece, digamos, también una especie de alternativas que uno no creo que no sea deseable. Que cualquier sea dueño de un canal de Mapuche no me parece. Pero no es dueño, Acaban de negarlo, de modo enfático. Pero aparte te voy a decir una cosa, esto es lo que creo yo. El punto no es lo que hacen los demás, el punto es lo que hacemos nosotros. Yo creo que la libertad de expresión es incluso la obligación de escuchar lo que no te gusta. El desafío es que tenés vos para decir también. Es decir, todos están debatiendo lo que hace el otro. ¿Y qué hacemos nosotros? Digo, antes de esta ley yo me acuerdo de Martín García, peleando en contra de una ley vieja. Yo solo contesté por el doble postre, quiero aclarar. Este número vivo acaba de finalizar a pedido del organizador.